Cuando escuchamos la palabra berilio, normalmente nos viene a la mente algo escaso y caro, un material fuera de nuestro alcance, un metal reservado para el espacio o la tecnología nuclear. Sin embargo, esa imagen solo es parcialmente correcta. Es cierto que el berilio se utiliza en algunos de los sectores industriales más avanzados de la actualidad y también se clasifica como un material relativamente costoso. Pero, ¿realmente se usa tan poco como muchos imaginan? Hola a todos. En realidad no es así. Aunque la cantidad de berilio presente en la corteza terrestre es bastante pequeña, este elemento se emplea en naves espaciales y en una amplia variedad de objetos mucho más cercanos a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, automóviles, smartphones y una gran cantidad de productos y estructuras que nos rodean contienen pequeñas cantidades de berilio. Al mismo tiempo, este elemento también puede resultar extremadamente peligroso para la salud. Bienvenidos a Pangea. ¿Cómo es posible algo así? Vamos a descubrir juntos la respuesta. Historia del descubrimiento. El berilio es un elemento químico que ocupa el cuarto lugar en la tabla periódica de Mendeleev. Antes que él, solo se encuentran 3 elementos: hidrógeno, helio y litio. El berilio se representa con el símbolo Be y tiene el número atómico 4. En la tabla periódica pertenece al grupo 2 del segundo periodo, formando parte del mismo grupo que metales como el magnesio y el calcio. El berilio se clasifica como un metal alcalino-térreo, pero sus propiedades están muy lejos de la imagen que solemos tener de un metal. Es extremadamente ligero, con una densidad cercana a la del aluminio, pero al mismo tiempo es mucho más duro. Sin embargo, la mayor diferencia está en sus propiedades mecánicas. A diferencia de muchos metales, el berilio casi no tiene maleabilidad ni ductilidad. Intentar doblar una lámina de berilio no tiene sentido, ya que simplemente se rompe con facilidad. Estas propiedades tan particulares tienen su origen en su estructura atómica. Los átomos de berilio tienen un radio pequeño y sus electrones de valencia apenas están apantallados, por lo que son fuertemente atraídos hacia el núcleo. Debido a esta estructura tan compacta, los enlaces entre átomos dentro de la red cristalina son extremadamente fuertes, lo que le da una gran dureza. No es fácil considerarlo un metal típico, más bien representa características cercanas a las de una cerámica muy dura pero frágil. Así, aunque el berilio es un metal, en muchos aspectos se diferencia enormemente de los metales convencionales. Y estas diferencias van mucho más allá de la mecánica. Afectan incluso al sabor de sus compuestos. Sí, no es un error. También en este punto el berilio desconcertó a los primeros investigadores. Este elemento fue nombrado originalmente glucinio por el químico francés Louis-Nicolas Bocquelon, quien descubrió su presencia en 1798 a partir del mineral berilio. El nombre se debía a que las soluciones acuosas de sus compuestos tenían un sabor dulce, similar al de la glucosa. Entonces, ¿cómo supieron los químicos a qué sabía el berilio? ¿Acaso lo probaron realmente? Sorprendentemente, la respuesta es sí. Los químicos de aquella época probaban literalmente las sustancias que obtenían. Si los investigadores de entonces hubieran sabido que se trataba de una práctica peligrosa para la salud e incluso para la vida, ¿habrían hecho lo mismo? Aunque en las primeras etapas de investigación no se registraron casos graves de intoxicación, no conviene confiarse. La experiencia posterior dejó claro que no se debía subestimar al berilio. Sin embargo, el peligro real del berilio no fue plenamente reconocido y documentado hasta el siglo XX. En aquel lejano año de 1828, cuando Friedrich Wöhler y Antoine Bussy obtuvieron de forma independiente un polvo de berilio con muchas impurezas, todavía estaban muy lejos de comprender por completo todas las propiedades del elemento que habían logrado aislar. Propiedades singulares del berilio.
Muchas propiedades tan particulares del berilio comenzaron a estudiarse en profundidad y a aplicarse en la práctica entre los siglos XX y XXI. Entre ellas, las que más llamaron la atención de los investigadores fueron su extraordinaria velocidad de propagación del sonido y su notable transparencia a los rayos X. Al investigarlo, se descubrió que las ondas sonoras se propagan en el berilio a una velocidad de entre 12.000 y 12.800 metros por segundo, un valor realmente impresionante. Para un metal, es una cifra difícil de creer. Por ejemplo, en el aluminio, la velocidad es de unos 6.400 metros por segundo, en el hierro alrededor de 5.900 y en el cobre cerca de 4.700. Sin embargo, existe un único material que ostenta el récord. En él, las vibraciones del sonido se transmiten mucho más rápido que en el berilio, entre 12.000 y 18.000 metros por segundo. Ese material es el diamante. Sin embargo, aunque los tweeters de diamante existen en sistemas de audio, son productos de nicho extremadamente costosos, mientras que el berilio se utiliza con mucha más frecuencia en el ámbito del audio. Una mayor velocidad del sonido dentro de un material significa también una mayor rigidez, lo que permite reducir la deformación de los diafragmas vibrantes. Gracias al uso del berilio, es posible reproducir un sonido claro y limpio, incluso en las frecuencias más altas. Por eso, el berilio se emplea ampliamente en altavoces de alta gama y en equipos de audio profesionales de estudio. Dicho esto, no conviene creer sin más la publicidad de equipos de audio baratos que presumen de usar berilio. El propio uso del berilio resulta bastante costoso, por lo que normalmente solo es viable en productos de precio elevado. Otra característica sorprendente del berilio está relacionada con los rayos X. A diferencia de muchos otros metales, el berilio apenas absorbe los rayos X y permite que los atraviesen. Igual que la luz pasa a través de un vidrio transparente, los rayos X atraviesan el berilio casi sin obstáculos. Esta propiedad es una de las más útiles del berilio. De hecho, es precisamente esta característica la que sustenta su uso en tubos de rayos X, detectores de radiación e incluso en telescopios espaciales. El metal del espacio. El berilio, gracias a la combinación de varias propiedades clave, se utiliza ampliamente en el ámbito de la tecnología espacial. Entre estas propiedades destacan su baja densidad, su alta rigidez, su resistencia al calor y su estabilidad dimensional frente a los cambios de temperatura. Gracias a estas características, el berilio resulta un material ideal para fabricar componentes de naves espaciales, en especial espejos de telescopios, estructuras de satélites y diversos elementos de sistemas de cohetes. Un ejemplo representativo es el telescopio espacial James Webb. En este telescopio, el berilio se utiliza tanto en los 18 segmentos hexagonales del espejo principal como en el espejo secundario y en parte de la estructura de soporte. Aquí es donde su extraordinaria ligereza, con una densidad de apenas una cuarta parte de la del acero y de alrededor de 2/3 de la del vidrio, desempeña un papel fundamental. En las naves espaciales, el peso es un factor crítico, ya que cada kilogramo adicional que se lanza al espacio supone miles de dólares extra en costes. Por ejemplo, los espejos del telescopio espacial James Webb, gracias a su baja densidad y estructura de paredes delgadas, son mucho más ligeros por unidad de superficie que los espejos de vidrio del telescopio espacial Hubble. Como resultado, fue posible construir un enorme espejo principal de 6,5 metros de diámetro. Además, el excelente equilibrio entre rigidez y peso del berilio es otra de sus propiedades clave. Su gran rigidez permite que los espejos del telescopio mantengan su forma sin deformarse, con una precisión a escala nanométrica. Esto es fundamental para conservar la forma óptica ideal y, como resultado, obtener imágenes de alta calidad. Otro aspecto importante es su estabilidad a temperaturas extremadamente bajas. A diferencia de muchos otros materiales, las estructuras de berilio pueden soportar sin problemas las temperaturas extremas del espacio. El coeficiente de expansión térmica del berilio en condiciones de baja temperatura es extremadamente pequeño.
Por ejemplo, incluso en un entorno de entre 30 y 40 Kelvin, es decir, aproximadamente entre -243 y -233 grados Celsius, las estructuras de berilio prácticamente no cambian de forma, apenas se contraen, no se deforman de manera significativa ni pierden precisión. En otras palabras, la forma del espejo fabricado en la Tierra se mantiene prácticamente intacta en el espacio. Aquí entra en juego otra propiedad fascinante del berilio, conocida como la previsibilidad de la deformación a bajas temperaturas. Durante la fabricación en la Tierra, es posible prever cómo cambiará la forma del espejo en el entorno espacial e incorporar esos cambios en el diseño. Como resultado, en el espacio, el espejo adopta la forma ideal. Y por último, otra característica muy importante es su diamagnetismo. Al interactuar débilmente con los campos magnéticos, resulta especialmente ventajoso para instrumentos de observación y detectores de alta sensibilidad. Así, la combinación de todas estas propiedades extraordinarias del berilio permite que los telescopios espaciales funcionen durante largos periodos de tiempo. Durante ese tiempo, los espejos mantienen su forma con una precisión extremadamente alta y pueden seguir captando imágenes detalladas de objetos celestes muy lejanos. Por eso, el elevado coste tanto del propio berilio como del recubrimiento de oro aplicado a los espejos está plenamente justificado. Sí, la amplia superficie de los espejos está recubierta con una fina capa de oro. Su grosor es de apenas unos 100 nanómetros, y la cantidad total de oro necesaria para cubrir toda la superficie es de aproximadamente 48 gramos. En realidad, el berilio por sí solo no refleja muy bien la radiación infrarroja. En cambio, el oro refleja eficazmente el infrarrojo, lo que permite al telescopio observar en ese rango y captar lo que se conoce como el universo frío. Aquí surge una pregunta: ¿por qué no se utiliza berilio en los espejos domésticos comunes? La respuesta es simple: su coste sería comparable, por ejemplo, al de usar oro. Además, el berilio es difícil de extraer y refinar, y su procesamiento y pulido requieren técnicas muy avanzadas. Y, sobre todo, la razón principal por la que no se ha generalizado es su elevada toxicidad. El lado peligroso. Como ya hemos mencionado, el berilio tiene una característica muy problemática, por así decirlo: su lado oscuro, la toxicidad. El berilio es una sustancia extremadamente peligrosa para la salud. Cuando se inhala en forma de polvo o aerosol, sus partículas ultrafinas penetran hasta los alvéolos pulmonares y se acumulan allí. Dentro de los pulmones, estas partículas son absorbidas por las células del sistema inmunitario y comienzan a acumularse gradualmente en su interior. El mayor problema es que el organismo no reconoce correctamente estas pequeñas cantidades de berilio y desencadena una respuesta inmunitaria que ataca a sus propias células. Como resultado, se produce una inflamación crónica en los tejidos y se forman agrupaciones celulares llamadas granulomas, que van reemplazando el tejido pulmonar sano. Con el tiempo se forma tejido cicatrical, es decir, la fibrosis, y los tejidos se vuelven cada vez más rígidos. La capacidad de ventilación pulmonar disminuye, aumenta la dificultad para respirar y también baja el nivel de oxígeno en la sangre. Además, la forma en que se manifiesta esta reacción varía de una persona a otra. Algunas personas son especialmente sensibles al berilio y pueden desarrollar una fuerte reacción inmunitaria incluso con cantidades muy pequeñas. En cambio, en otros casos, puede acumularse en el organismo durante años sin provocar síntomas evidentes, y la enfermedad puede aparecer mucho tiempo después, a veces entre 5 y 20 años más tarde. Aún así, probablemente no existe la seguridad absoluta en este mundo. Todo depende de cómo se maneja cada material. El berilio no es una excepción. Si se siguen estrictamente las medidas de seguridad, es posible reducir considerablemente los riesgos durante su manipulación. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!